hacia el distal del ápice de los caninos superiores. Con respecto a los inferiores, miren, comparemos con el superior. Miren estos vértices de la cúspide mucho más angulados. En el inferior, los vértices de la cúspide, como es una cúspide más pequeña, sus vértices se dice que son más rectos, no tan angulados, ¿no? No tan angulados como lo presenta el canino superior. La superficie es convexa, pero no tan convexa como en el canino superior. También vamos a observar que los aspectos, como hemos dicho hace un instante, los aspectos anatómicos de la cara lingual no son tan remarcados, tanto las crestas como el círculo y las fosas. Observamos también que sus caras, tanto mesial como distal, van a ser un poco más rectas. En una vista frontal van a ser un poco más rectas, no tan redondeadas como lo presenta la cara distal del canino superior. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco los caninos, esa más larga de maxilar, piezas que presentan 4 lóbulos de desarrollo, siendo la cúspide del canino mucho más remarcada en el superior, aspectos anatómicos palatinos mucho más remarcados en el canino superior. Con respecto a los premolares, ya estamos hablando de otro grupo, ¿no? De piezas dentales posteriores. Vamos a hablar un poco sobre los premolares superiores. Aquí vemos al primer premolar superior. Primero, ¿qué notamos? ¿Qué observamos? ¿Cuántas raíces presenta? 2. Por lo tanto, es una pieza bicúspide. Esta área de unión de las raíces antes de la bifurcación, antes de la separación de las raíces, se conoce como tronco radicular. ¿Correcto? Entonces, los premolares se van a caracterizar porque son piezas posteriores y van a presentar 2 cúspides. Una cúspide vestibular y una cúspide palatina. Miren la diferencia de tamaño. Hay una asimetría entre las cúspides. Va a haber una cúspide de mayor tamaño que va a llegar muchas veces al plano cruzal, sin embargo la cúspide palatina no llega al plano cruzal en la primera premolar superior. Vamos a ver aquí un poco sus dimensiones. Miren la longitud ocluso cervical de la corona. Tienen dientes muy similares, 8,5, ¿no? De longitud. Es un poco más pequeño que tiene. El incisivo lateral, ¿qué medida? No. ¿Cuánto medida el incisivo lateral? 9, medida 9, ¿correcto? La longitud de la raíz es 14, por lo tanto mide 22.5 milímetros. Similares, miren las longitudes, miren los anchos del círculo lingual, la distancia del círculo lingual también de la corona. Son muy similares estas piezas. Tanto de su longitud de corona, raíz y su ancho del círculo lingual de estas piezas, ¿no? La forma, la cara, si yo lo veo en este vestibular, un rasgo de los premolares es que van a tener una forma pentagonal, es un pentágono, miren aquí la forma de la cervical, los lados mesial y distal y la formación de la cúspide. Una forma pentagonal. Los premolares son muy similares en forma. Tal vez alguna diferencia importante es que las cúspides, tanto sobre todo la cúspide palatina, en la primera premolar, como hemos dicho, es un poco más reducida de tamaño, ¿no? A diferencia del segundo premolar, donde la cúspide
perímetro, la espalda externa del hexagonal, este perímetro, esta tabla de la primera premolar va a ser de forma pentagonal, como pentágono. ¿Correcto? Aquí observamos a la primera premolar, dos raíces, la raíz vestibular, la raíz lingual. Vamos a observar que la cúspide vestibular muchas veces es asimétrica, es un poco más grande que la cúspide lingual. Esta cúspide lingual va a tener un ligero giro, no va a ser tan simétrica, no va a estar al mismo nivel que la cúspide vestibular, sino una ligera inclinación hacia mesial de la cúspide lingual. Va a presentar un surco central, dos fosas, una fosa mesial y una fosa distal, un surco central, surcos secundarios que van a dirigirse hacia el vestibular, hacia el lingual, y muchas veces en la primera premolar vamos a tener un surco que va a acabar la cresta mesial de la primera premolar. Otro aspecto importante de la primera premolar es que va a tener una hendidura en el tercio cervical, en la cara mesial, que va a, digamos así, prolongarse a la zona del tronco del radicular. Esta área es como si fuera una pequeña depresión. Ya de por sí, con libros, creo que de Aníbal Alonso, creo que hablaba, ¿no, doctor? Sí. Aníbal Alonso hablaba sobre el efecto de pelulización del canino con la primera premolar y cómo encajaba el canino en esa zona de hendidura, ¿no? Interesante el efecto que la anatomía da, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante que hay que considerar, ¿no? Entonces, miren, vemos por su cara bucal cómo son muy similares. Yo diría que más parecido en la cúspide, viene la cúspide vestibular de la segunda premolar, su borde mesial es más corto, su borde distal es más largo, hay una convergencia hacia el cervical. Esta forma me recuerda mucho al canino, ¿es así? Al canino superior. Y en sí, ¿no? Se habla de que la cara vestibular de la segunda premolar es muy similar al canino. Sin embargo, la cara vestibular de la primera premolar no tanto, ¿no? A pesar de que tiene estos aspectos, no es tan remarcado como lo tiene la segunda premolar. En la cara palatina hemos hablado de que es un aspecto importante de tipo, no les expliqué, ¿no? ¿Qué es clase y qué es tipo, no? Clase, a ver, para poner un ejemplo, yo ya tengo 4 hermanos, somos 4 hermanos, ¿no? Somos los hermanos Lamas. Tal vez esa sería una característica de los Lamas. Ya, todos tenemos el apellido Lamas, eso sería una característica de Lamas, ¿no es así? Todos nos apellidamos Lamas. Y una característica de tipo, bueno, yo soy un hermano Héctor, yo soy Víctor, César, Javier. Tal vez Héctor no tiene pelo, sea una característica de tipo. ¿No? Yo tengo pelo, el otro tengo más onduladitos. Son características de tipo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, en esta característica de tipo, la primera premolar tiene la cúspide palatina más baja. ¿Correcto? Mientras que la segunda premolar, como hemos dicho, tiene dos cúspides casi del mismo tamaño. La primera premolar es birradicular. La segunda premolar es monoradicular. Una sola raíz. ¿Correcto? El ápice es más redondeado, la raíz vesicular. Y bueno, aquí observamos una vista mesial, ¿no? En donde las dos raíces, la más redondeada y la vesicular, ¿no? En la cara distal, el mayor aspecto anatómico que podemos referenciar, hemos visto ya la cara mesial sobre la hendidura cérvico-radicular, se observa también en la cara mesial de la primera premolar, ya hemos hablado de ese efecto.
Y en la cara oclusal, bueno, ya hemos hablado un poco sobre ello, ¿no? Y vamos a ir avanzando un poquito acá. Ahora otro grupo de piezas dentarias, sí, un poco más complejas, son las premolares inferiores. Bueno, aquí vamos a observar la primera premolar inferior y la segunda premolar inferior. Bueno, las premolares inferiores, yo podría decir que son unas piezas dentarias un poco más redondeadas, un poco más simétricas, ¿correcto? Sin embargo, su cara vestibular, vamos a verlas un poquito más redondeaditas. Sin embargo, la primera premolar tiene, vamos a ver el tamaño de las cúspides, tiene el tamaño de la cúspide vestibular con respecto de la cúspide igual. Esta premolar es bicuspidia, tiene dos cúspides, siendo la cúspide vestibular mucho más grande que la cúspide igual. Este es el primer rasgo característico de la primera premolar a nivel de su aspecto cruzal. También vamos a observar que prácticamente no hay un surco central. Una gran proporción de primeras premolares no presenta un surco central. Prácticamente presenta una unión de crestas triangulares. A esta unión de crestas triangulares de la cresta de la cúspide vestibular y la cresta triangular de la cúspide lingual, muchas veces ustedes van a ver en muchos libros, la conocen como puente adamantino, cresta transversa, ¿correcto? Realmente es como si estuvieran unidas estas dos cúspides y no permite muchas veces la presencia de un surco central. Entonces, la primera importante característica de la primera premolar es la asimetría de cúspides y la presencia del puente adamantino o cresta transversa, ¿no? En la primera premolar inferior. Va a haber dos fosetas, dos fosas, una fosa mesial y una fosa distal, ¿no? En la primera premolar, y surcos secundarios que van hacia la cara vestibular y hacia la cara, en este caso, lingual, ¿no? En la primera premolar inferior va a haber también un surco mesiolingual que cabalga la cresta marginal. También vamos a observar una convergencia semingual de esta primera premolar, ¿no? Miren esta convergencia hacia el igual de las crestas marginales. Aquí, en la segunda premolar inferior, hay un aspecto importante que hay que entendernos, ¿no? Si recordamos un ratito de que en la cara vestibular, en la cara vestibular hay tres lóbulos de crecimiento y aquí va a haber un cuarto lóbulo de crecimiento. En la segunda premolar vamos a observar dos tipos de presentación, dos tipos de premolares. Una bicuspidia, donde va a haber cuatro lóbulos de crecimiento, y una forma conocida como forma tricuspidia, ¿no? Tres lóbulos de crecimiento en vestibular y dos lóbulos de crecimiento en lingual. Por lo tanto, cuando hablamos del lóbulo de crecimiento, la segunda premolar inferior puede presentar de 4 a 5 lóbulos de crecimiento, mientras que la primera premolar presenta 4 lóbulos de crecimiento. ¿Cuál de estas formas es más frecuente? Va a depender de muchos autores, pero en la gran proporción de los casos estamos hablando de alrededor de un 72% de casos, 76% de casos, la forma bicuspidia es la forma más frecuente. Y hablando de un 23% de casos en la forma tricuspidia. También hay un 1% de casos en la forma tetracuspidia. Pero este 1% de casos
Por lo tanto, los premolares inferiores van a ser muy similares a los superiores. Sin embargo, el diámetro medio distal de las coronas de los premolares inferiores es de 7 milímetros, siendo los superiores de 8, ¿de seguro? A ver, no. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que era una similar longitud, también su longitud. Los del grupo premolar son piezas muy similares, me parece, ¿no? Me parece. Tal vez la diferencia radique no tanto en las longitudes de los premolares, en sus distancias, en sus anchos, sino más bien en el periodo de deducción. Y recordando, periodo de deducción, los premolares inferiores, las piezas inferiores se erupcionan antes, ¿correcto? Y los premolares inferiores van a erupcionar a la edad de 9 a 10 años. Y los premolares superiores van a erupcionar a la edad de 10 a 12 años aproximadamente. Eso es un dato importantísimo, diferencias entre el grupo superior e inferior, ¿correcto? Entonces se desarrollan a partir de 4 lóbulos, si es la forma bicuspidia, si es la forma tricuspidia, estamos hablando de 5 lóbulos. ¿No? La primera premolar tiene una cúspide más larga funcional. Vamos a ver que la primera premolar tiene una cúspide más larga. Un aspecto importante y característico en esta cúspide, cómo se inclina hacia el lingual. ¿No? Hay una inclinación no solamente de la cúspide, sino de toda la corona. Vamos a ver cómo la corona en los premolares inferiores se van a inclinar hacia el lingual. La segunda premolar tiene, de forma tricuspidia, tiene 3 cúspides asimétricas de diferentes tamaños. La cúspide vestibular va a ser la más grande, ¿correcto? Siendo la más grande la vestibular. Y hay 2 cúspides más pequeñas iguales. Vamos a observar acá. Siendo la cúspide mesiolingual la segunda de tamaño y la cúspide distolingual la más pequeña. ¿Correcto? Otro aspecto importante y característico es que si hablábamos de que la primera premolar superior tenía la cúspide palatina más bajita que la vestibular, la diferencia de tamaño entre la cúspide vestibular y la cúspide lingual en la primera premolar inferior es de mucho mayor diferencia. Miren el tamaño de cúspide y cúspide. Acá se puede ver más. Miren el tamaño entre cúspide y cúspide. Es mucho más marcado. Miren, es una segunda posada. A ver, sí, aquí es mucho más remarcado el tamaño, la diferencia entre cúspides. La segunda premolar también, las cúspides iguales son más pequeñas, son de menor tamaño que las cúspides vestibulares de la segunda premolar. Entonces, otro aspecto importante es que las cúspides son bastante asimétricas y de menor tamaño con respecto al grupo superior. Otro aspecto importante que usted tiene que recordar es que las coronas, como hemos dicho, se inclinan hacia el igual. Este es el aspecto importante y característico tanto de la primera como de la segunda premolar. Ambas coronas tienen una marcada inclinación hacia el igual. Miren el eje de la pieza de estar con respecto a la raíz. Ambas premolares se van a inclinar hacia el igual.
La forma es pentagonal de la cara vestibular, tanto de la primera como de la segunda premolar. El borde mesial es más corto que el distal, una característica del grupo de los premolares. El borde mesial es más corto que el distal, similar característica del grupo de los premolares superiores. La raíz de la primera premolar inferior es más corta y afinada que la del segundo premolar. Acá no hablamos de raíces o sea, biradiculares. Las dos tienen presencia de una sola raíz. Tal vez otro aspecto característico e importante sea la protuberancia distal que presenta la primera premolar. Tiene una mayor protuberancia, una mayor redondez en su cara distal. Y tal vez esta característica haga de que el punto de contacto sea de diferente nivel. El punto de contacto en la primera premolar inferior es más alto el mesial y más bajo el distal. A diferencia de la segunda premolar, donde la forma es un poco más simétrica y los puntos de contacto se van a encontrar al mismo nivel. Entonces, para diferenciar un poco, a pesar de que son muy similares, la corona de la primera premolar es ligeramente más larga. Esta tal vez un poquito más ancha. Esta presenta un mayor estrechamiento hacia cervical. Esta es ligeramente más anchita, más gordita, por lo tanto menos estrechamiento hacia cervical. La cúspide vestibular es ligeramente más puntiaguda, esta es menos puntiaguda. El borde bucal es más notorio, la forma de la convexidad es más notoria. En vestibular, este es menos evidente. Otro aspecto importante que no había hablado con respecto a la primera premolar, miren esta cresta transversa, prácticamente se une la cúspide vestibular con la cúspide lingual. Esta misma inclinación que presenta esta cresta transversa, porque acuérdense que no tiene cúspide de diferente tamaño, es mucho más pequeña y la vertical es mucho más alta, la misma inclinación va a tener la cresta marginal mesial. Otro aspecto característico de la primera premolar es que la cresta marginal mesial va a tener su inclinación hacia el lingual muy similar a la inclinación de la cresta transversa. No así la segunda premolar, cuyas crestas marginales mesiales y distales son más horizontales, mucho más horizontales. En cambio, la cresta mesial es más inclinada hacia el lingual. Para terminar un poco, ir hablando, al pretender cresta transversa hemos dicho que el surco central va a ser poco remarcado. En cambio, el surco central en la segunda premolar, tanto en la forma tricuspidia como en la forma bicuspidia, va a ser mucho más remarcado. Miren acá la forma tricuspidia y esta es la forma bicuspidia. La forma bicuspidia, por el tipo de surco que va a presentar en la orientación de las cúspides, va a tener muchas veces a tender a clasificarse en algunos subtipos. El subtipo 1 y el subtipo 4 son característicos de esta forma bicuspidia. El subtipo 1 es una forma de H y el subtipo 4 es una forma de U del surco central. Mientras que en la forma tricuspidia ustedes van a encontrar en los surcos centrales dos formas, una forma de T y una forma de B. Siendo la forma de B la más frecuente. Y vamos a hablar un poquito sobre esta forma de B. En la forma de B vamos a encontrar un surco central, un surco ocluso lingual que divide las cúspides linguales. Vamos a encontrar tres
una fosa central, una fosa mesial y una fosa distal. En la forma tricuspidio. Aquí está un poquito para poder recordar la primera femoral, una cresta transversa, poco desarrollo del surco central, una fosa mesial, una fosa distal, y surco secundario hacia el vestibular, hacia el mesial, un surco ocluso mesial. Aquí vamos a observar una forma tricuspidia donde observamos tres fosas, una fosa central, una fosa mesial, una fosa distal, un surco central, un surco ocluso lingual que divide las dos cúspides linguales. Mientras que la forma bicuspidia, como hemos dicho, un poco de desarrollo y en el surco central, y si se encuentra presente, va a avalar muy ligeramente la cresta transversa, a tal punto que tiene muy poca profundidad y no lo considera presente. ¿Correcto? Sí presenta sus dos cosas, una fosa mesial y una fosa distal. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Está? La cúspide. Cúspide, ya. Bueno, esta es la forma, como hemos dicho. La segunda femoral tiene una forma bicúspide, porque son dos cúspides, la cúspide vestibular y la cúspide lingual. En cambio, hay una forma tricúspidia donde va a haber una cúspide vestibular y dos cúspides linguales. Una cúspide vestibular, una cúspide mesolingual y una cúspide distolingual. ¿Correcto? Las formas de las caras oclusales son más redondeadas de estas femorales, mucho más que la cúspide de la ciudad femoral con una mayor construcción mesolingual. Estas son caras oclusales mucho más redondeadas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Acuérdense que los femorales inferiores son de una sola raíz, ¿no? Aquí vamos a demostrar la cresta transversa. ¿Correcto? O cuenta de Alpino, viene con nosotros. ¿Correcto? Prácticamente la unión de crestas triangulares. ¿Se acuerdan que hablábamos de las crestas triangulares, no? O sea, en una cúspide, la cara de esta cúspide que da hacia la fosa va a tener la forma de una elevación, un lomo y dos lados, y es bastante voluminosa. Sobre todo la primera femoral es bastante remarcada. A tal punto que parece que se uniera con la cresta triangular de la cúspide igual, prácticamente parece que fuera una sola unión.